Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Hola, hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy ya jueves 4 de abril del año 2019. Nosotros estamos dando la bienvenida a este espacio de opinión. Mi nombre es Patricio Arévalo y como siempre agradeciendo la oportunidad que nos brindan de poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Un abrazo también a quienes nos acompañan a través de la señal virtual en telecuenca.es en todo el territorio nacional y también en el mundo a través de Facebook Live. Gracias por estar allí. No olviden sus comentarios, siempre los tomamos en cuenta. Ayer también me llegaron comentarios importantes, lo voy a considerar mucho. Muchas gracias por sus sugerencias, son muy valiosas. Bueno, en nuestro caminar diario, hoy contamos con un importante analista político que también ha estado pendiente de muchos temas de la ciudad, ha dado su punto de vista, ha dado su aporte también. Muchas personas están de acuerdo, otras no, con los análisis que se hacen aquí. Pues, en fin, son opiniones que damos y ustedes sabrán valorar las mismas, ¿no? En ese camino, en ese recorrido, hoy tenemos como un importante invitado a este, yo diría preocupado, a este hombre que siempre está dando su aporte a diferentes temas de la ciudad, alguien muy bien informado a su vez, y que también tiene un punto de vista importante. Se trata del ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Quiero aprovechar este espacio, y perdone hacerlo así públicamente, de presentarle mis condolencias por el fallecimiento de su tío, don Carlos Martínez. A través de usted, por favor, sírvase a hacer llegar toda nuestra solidaridad, todo nuestro sentimiento de pesar a toda su distinguida familia, a sus hijos, a su familia que queda aquí, y les expresamos todo nuestro afecto y todo nuestro cariño en este momento. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Patricio, primero por sus expresiones de solidaridad por la muerte de mi tío y por supuesto por la acogida que siempre me está dando en su espacio y en su canal. Estoy a las órdenes. Muchas gracias, más bien nosotros agradecidos de su presencia. Bueno, yo creo que un tema importante es lo que está ocurriendo en el país y en nuestra ciudad concretamente. Bueno, en el país estamos escuchando esta serie de dimes y diretes entre el presidente y el expresidente. Algo que para la opinión pública era sabido, pero que hoy empieza a tener ya quizás un poco más de connotación, pues son las máximas autoridades del país las que están tomando estos temas, ¿no? Pero no pasa más allá del discurso, del hablar. ¿Cómo ve usted o cómo analiza esta situación que se vive con la presentación de fotos, imágenes de la vida del presidente Moreno? Y a su vez él habla de Assange, habla de la participación de Assange en la embajada, del inmiscuirse en la vida privada de varios mandatarios. Y también él habla del exmandatario, del presidente Rafael Correa, y le trata temas complicados, incluso familiares y personales también del expresidente. ¿Cómo ver y cómo analizar este tema, Eduardo? Bienvenido. Bueno, empezaré utilizando la expresión popular. Cuando los compadres se pelean, se dicen las verdades. A mí me parece que la situación que se presenta entre el expresidente Rafael Correa y el presidente Moreno tiene que ver con la disputa que finalmente se ha dado del poder, porque aparentemente daba la impresión de que Rafael Correa quería poner a una persona que la iba a manejar fácilmente dentro de la presidencia de la República, que le iba también a tapar todos los hechos que se suscitaron durante el ejercicio de su presidencia y que en definitiva sería una especie también de intermedio entre lo que podría haber sido un nuevo periodo en el futuro del expresidente Rafael Correa, porque estaban buscando precisamente esa posibilidad de retorno hacia el poder. Pero claro, ocurre que las cosas no se dan de esa forma. El espionaje que se presentó, por ejemplo, al inicio mismo de la presidencia de la República del ingeniero de Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno. Comenzó denunciando eso, ¿no? Exactamente, eso ya empezó a debilitar el nexo que existía entre el
expresidente y el actual presidente de la República. Porque claro, había dejado algo para estar observando qué pasaba, qué estaban haciendo, cómo se daba ese tránsito al nuevo ejercicio del poder. Me parece a mí que ese fue un punto de partida que debilitó la relación entre el expresidente y el actual. Y luego, pues claro, se han suscitado hechos que van exigiendo una acción mucho más decidida por parte del presidente Moreno, porque la gente y los ciudadanos reclamamos qué pasa con la investigación que debe hacerse a fondo de los hechos de corrupción que han sido denunciados durante el periodo del expresidente Rafael Correa, en el cual hay varios ministros de Estado, algunos inicialmente ya procesados. No se ha llegado al fondo de las cosas, está todavía, me parece a mí que tibiamente actuando al respecto, pese al tiempo transcurrido. Y claro, después también vienen las situaciones propias del ejercicio del poder de Lenín Moreno. Su debilidad como administrador, su debilidad como presidente, ha ido perdiendo credibilidad, ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo popularidad. Y este factor final, para hacer muy brevemente un análisis de la parte inicial de las elecciones que se dieron el 24 de marzo, como que refleja que todavía existe ese poder de atrás que le está minando las posibilidades del presidente Moreno. Me refiero a lo que se vio como resultado en favor de la lista 5, antes la 35, y que representa a Rafael Correa, le permitió tomar un poco de oxígeno al expresidente y aprovecharse de esa circunstancia para atacarle aún más a su ex colaborador, a su ex vicepresidente, el presidente Lenín Moreno. Entonces, yo le veo ese escenario. Yo creo que la situación de la debilidad entre la postura de Lenín Moreno, además su falta de personalidad en sí, porque yo no le veo como un auténtico mandatario que tiene inclusive la postura adecuada para ser el representante de un país. Me parece que hay poca consistencia en su forma de expresión, en su forma de presentarse. También le quita a veces ese respeto que debería ganarse de quienes somos los ciudadanos que observamos lo que pasa en las esferas del poder. Y quizá me faltaba sumar como algo complementario a todo lo que acabo de decir, el hecho de que en la Asamblea Nacional, recuerde que se suscitó un incidente en el cual se grabó una conversación de la presidenta de la Asamblea Nacional. Presidenta Cabezas, claro. Exactamente, con la ministra de Gobierno del presidente Moreno. Y allí como que hubo el trato de que tapemos lo que está pasando, ¿no?, con Moreno, y ya tenemos el convenio, el acuerdo con los socialcristianos, más o menos daban a entender eso. Y eso también ha reventado para conformar todo este escenario que finalmente, reitero a mi manera de ver, le está cada vez quitando espacio a Lenín Moreno, y ahora él de una manera un poco inadecuada, diría, porque las cosas que está diciendo las conocía desde mucho tiempo atrás, pero está aprovechándose de las circunstancias quizá para reflotar en parte su postura y aparentar que de veras está peleando en contra de la corrupción que se observó durante el gobierno que él compartió. Hay que tenerlo presente. Bueno, ahora el tema surge porque de algún modo se ha compartido, se ha difundido imágenes de la vida privada del presidente Lenín Moreno. Bueno, ¿hasta qué punto la vida de un funcionario público es privada? Hay un momento en el que el funcionario deja de ser funcionario y se convierte únicamente en la persona, ¿o es funcionario todo el tiempo? Bueno, yo creo que es las dos cosas, es la persona y es el funcionario, es que es una sola, ¿no? Yo creo que es el mismo. Yo siempre he sido partícipe en el sentido de opinar que cuando se llega a ejercer la función pública, uno es parte de la población, es decir, se debe al electorado, se debe a la población a la que sirve, y su vida debe estar asimismo abierta. Lamentablemente no diré lamentablemente, o debe ser así, ¿no? Porque si vamos a pensar que una es la forma de comportamiento del individuo, del ciudadano que llega al poder para dar una cierta imagen pública, pero atrás está pasando cosas que no son definitivamente las que quisiera mostrar, entonces algo está mal. Porque si mi vida es correcta, honesta, transparente, como suele utilizarse el término con tanta frecuencia,
pues yo no tengo recelo de que haya imágenes, haya opiniones sobre la situación de mi familia en general. Claro, llegando a ciertos límites en el sentido de tal vez la utilización del vocabulario que se aplique, de la forma en la que se enfoquen los asuntos familiares, pero sí los asuntos que reflejan la vida del, hablando en términos generales, el funcionario público, yo creo que son parte de su imagen pública también. ¿Qué es lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso del presidente Moreno? Que en lugar de que él vivía de una manera modesta, con ciertas limitaciones allá en Ginebra, cuando representaba al Ecuador, no era precisamente eso, ¿no? Y el propio expresidente Rafael Correa, grabaciones que inclusive han salido en los últimos días, manifestaba que la vida del presidente, en ese momento del vicepresidente, y luego delegado ante las Naciones Unidas, no recuerdo si fue a Naciones Unidas o... Claro, Naciones Unidas, claro. Él era una situación más bien muy modesta, muy de familia, que tenía, pues, decía Correa, claro, con el tema de discapacidades, que defendía toda esa posición. Y que en la misma área del despacho estaba su departamento, entonces cosas así dijo, ¿no? Y sin embargo aparecen imágenes completamente decidoras de que la vida era otra, de que la situación en la que vivía el ahora presidente de la República era más bien un poco fastuosa, un poco dilapidaba recursos públicos, porque además tenía una erogación fuerte del propio gobierno del Ecuador, es decir, vivía a costa de nosotros, dándose una gran vida. Y no solo ha pasado eso, ayer nomás recibía otras imágenes donde se lo ve al ahora presidente Moreno en diferentes países, disfrutando de turismo, disfrutando con su familia. ¿Qué es lo que eso supuestamente ocurrió durante ese periodo que estuvo fuera del país y supuestamente representando al Ecuador en esta área precisamente, sí, como usted señaló, de los discapacitados a nivel mundial? Ahora, esto también parte de una denuncia que existe respecto a que se ha formado una empresa offshore con el hermano del presidente, con Edwin Moreno, también donde estaría con Topaz Miño, Javier Macías Carmiñán y la señora María Auxiliadora Patiño, compra de bienes también de la familia del presidente Edwin Moreno. Es decir, hay una serie de cosas que se han presentado ya en la Fiscalía General del Estado, y entiendo que se ha dado trámite a ese proceso de esa denuncia, ¿no? Así está pasando, y bueno, yo creo que coincide, digamos, ahí debe darse esa investigación, debe haber esa fiscalización de cómo pasaron las situaciones en el entorno del presidente Moreno. Él trata de justificar que es su hermano, que se abrió en Panamá un sitio offshore porque tenía que hacer un depósito de dineros que, según Rafael Correa, ahora parece que provendrían de de un contrato que se hizo para alguna hidroeléctrica en el Ecuador. Es lo que está revelando. Dice, ¿no? Con Sinohidro. Y que ahora está también investigada por la propia Contraloría. Y con recursos públicos que se habrían dilapidado en un monto aproximado de 130 millones de dólares como sobreprecio. Entonces, esas cosas hay. Y el presidente Moreno sale a su vez a decir que estos contratos que se hacían en el gobierno del presidente Moreno estaban justamente marcados por la corrupción y que era la forma de comportamiento que había en el gobierno del presidente Rafael Correa. La pregunta que uno enseguida se hace, bueno, pero presidente Moreno, ¿usted no fue parte de ese gobierno? ¿Usted no fue parte de lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Rafael Correa? ¿Usted no lo respaldó? Y si conocía estas cosas, ¿por qué guardó silencio? ¿Por qué no dijo a tiempo lo que estaba ocurriendo? ¿Y por qué quizá inclusive no se hizo al lado? Lo denunciaba. A mí me da para pensar, y me resta aún más la confianza en el presidente Moreno y del entorno que existe y de la gente que tiene inclusive cercana a él ahora en el... Pero habría que esperar la investigación, ¿no es cierto? Yo creo que es necesario, si se da esta investigación. Ahora, aunque ahora ya hay nueva fiscal del Estado, Diana Salazar, bueno, yo creo que es una de las personas más calificadas para poder ejercer esa función. Habrá que esperar a ver cómo avanza este tema, pero sí es necesario, creo, esperar una investigación a ver qué no ha pasado. Absolutamente, ¿no? De acuerdo. Obviamente que eso
provendrá de una fiscalización a fondo, pero los indicios que están apareciendo, que es a los que me refería, son precisamente los que deben ser a profundidad analizados para saber qué grado de compromiso tiene o tenía el actual presidente con todo ese, las personas que usted acaba de mencionar, por ejemplo, con su hermano, con esto de los offshore, de los recursos públicos, de los contratos, además, que se hacían sin licitación. Acuérdese que aquí en Cuenca también el tranvía de Cuenca estuvo por exactamente el mismo mecanismo de contratación. Entonces, merecen una investigación, merecen un análisis. Ahora, todos estos temas también tienen que ver con este hacker que se encuentra asilado en nuestra embajada en Londres. Y ayer el presidente le escuchaba decir en una reunión que mantuvo el día viernes con medios internacionales, vi una nota de la agencia France Press, hablar precisamente de que como que el tiempo de permanencia de el señor Julian Assange va a ser corto, como que va a tener que salir. ¿Cómo ver eso, no? Yo creo que ha estado de demasiado tiempo. Y sin o no un causal como el que está presentándose, eso debía haberse solucionado muchos años atrás ya. ¿Qué se pretende por parte del propio gobierno, del ex gobierno de Rafael Correa y del propio gobierno de Lenín Moreno? ¿Encubrir todavía? ¿O proteger todavía? Se dijo al comienzo que era una forma de manifestar por parte del gobierno de Rafael Correa de defender la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Y cuando Assange habla sobre las situaciones internas del Ecuador, sobre lo que también encuentra que está mal en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lenín Moreno, allí ya no hay libertad de expresión, y ahí se lo amenaza. Pero para mí los causales, para que Assange esté en la embajada ecuatoriana en Londres, están absolutamente fuera de lugar desde el punto de vista de protección que debería dar el Estado ecuatoriano. Porque al señor Assange se lo acusa de situaciones de índole penal, de comportamientos indebidos, de tipo sexual, que en su momento, ¿qué tenían que ver con una protección que debía dar el Estado ecuatoriano a un personaje de esa naturaleza? Yo creo que están equivocados. Yo creo que es tiempo, con una u otra razón, y si hay que aprovechar la circunstancia actual de este enojo que existe, esta diferencia que existe con el gobierno de Lenín Moreno, pues bueno, que lo aprovechen, pero que ya el señor Assange vaya a donde debe estar y que responda ante quienes tiene que responder de su comportamiento y de sus actuaciones. Ahora se habla de Assange como el adalid de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, de la libertad de publicar, todo lo que tiene que ver con las autoridades. Entonces, ese ha sido de alguna manera el argumento que les permitió colocarlo en la embajada y defenderlo, ¿no? Claro, ese fue el motivo de la protección. Pero si, por eso decía, si se habla de ellos, en cambio, ahí ya no nos conviene. Pero insisto, para mí, más allá de esta circunstancia, que además cuánto le cuesta al Ecuador, cuánto dinero, no sé, anualmente, $1 millón, una cosa así por allí apareció. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? Y de los recursos del pueblo ecuatoriano, que ahora estamos en una situación crítica económicamente, y sin embargo tenemos a un invitado de lujo y protegido dentro de nuestra embajada en Londres. Además que, claro, ha sido un personaje irrespetuoso para el propio pueblo ecuatoriano, en algunas oportunidades en la forma que él se ha expresado respecto de no solamente del gobierno, sino de los propios ecuatorianos. Bueno, antes de hacer una pausa, yo le quiero consultar a usted cómo está el tema de Diana Salazar. Realmente yo pienso que es una de las personas más capaces para ejercer el cargo de fiscal general del Estado. Me parece que es un acierto, yo también coincido. Yo creo que la persona que está ahora por ejercer la Fiscalía de la Nación, el principal poder de investigación y de análisis desde el punto de vista legal, yo creo que está bien, yo creo que fue una buena decisión, fue lo más adecuado. Esperemos que de entre los candidatos que aparecieron allí para aspirantes a la Fiscalía, la decisión está bien tomada y los méritos que tiene Diana Salazar hasta el momento generan un grado de confianza. Y esperemos que eso, en el transcurso del tiempo y con las actitudes, con los hechos, con la forma de actuación de ella, se va afirmando y que no tenga miedo ni a los anteriores gobernantes ni al actual gobernante para ejercer su función de fiscalización desde
el alto cargo que ahora estaría Sí, es importante, a punto de ejercer. Es importante, una persona, se le ve una persona con voluntad, una persona de algún modo que quiere hacer las cosas bien. Pude leer una nota que publicó la revista Dainer sobre la abogada Diana Salazar, sobre la doctora Diana Salazar, bueno, esposa de un policía, ¿no? Y que había tenido toda su vida una tarea ejemplar en cuanto a su comportamiento académico en las aulas, luego también a su actividad laboral. Es decir, una persona con un camino muy interesante en cuanto a logros, y esperamos que le vaya muy bien. Le deseamos también éxito a ella, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Por el bien del país y además porque esa transparencia y esa fiscalización y la determinación de situaciones que deben ser aclaradas para todos los ecuatorianos se alcance con la gestión que ella vaya a cumplir, pues bienvenida la presencia de ella en la Fiscalía. Pues bien, nosotros les invitamos a hacer una pausa, con su permiso, ingeniero. Vamos a salir una pausa corta. Al volver estamos hablando ya de temas de la ciudad. ¿Qué pasó en este último proceso electoral? ¿Cómo está este proceso de transición y qué les espera a las nuevas autoridades, tanto de la ciudad y de la provincia? Ya venimos, no se vayan. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Cuenca, únete por una noble causa. La mejor música con artistas cuencanos y talentos locales. Todos juntos cantaremos, disfrutaremos y sobre todo ayudaremos a nuestra querida Steffi. Este sábado 6 de abril en la Estancia Real, ubicada en la avenida 25 de marzo, vía a La Dolorosa, sector Vivín. A partir de las 12 horas. Te esperamos. Todos con Steffi. Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos hoy con la grata compañía del ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, que nos está acompañando el día de hoy y nos está ayudando a entender muchos temas que son de dominio público. Bueno, el 24 de marzo hubo este proceso electoral. Sin duda se dieron varias sorpresas, como se la ha llamado en los términos informativos y noticiosos y de análisis también, en donde el doctor Yacu Pérez Guartambel alcanza la prefectura de la provincia de La Suay y el ingeniero Pedro Palacios también alcanza la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Bueno, en el caso de Yacu Pérez, él ha tenido ya una presencia importante. Él fue anteriormente concejal de aquí de la ciudad de Cuenca,
Tuvo también una participación anterior como candidato, me parece, también a la prefectura, en donde no alcanzó ese escaño. Ha sido presidente de, me parece, la Ecuarunari también, y ha estado ligado a todos estos espacios de opinión en el país, con una presencia fuerte a través de los medios masivos de comunicación. Quizás él ya tenía una presencia, no así el caso de Pedro Palacios, que empieza a tener un poco de hacer presencia hace 40, 50 días atrás, no más, ¿no? Y es realmente alguien que logra captar de algún modo la atención de la ciudadanía y alcanza la elección de alcalde. Analicemos el primer caso del doctor Yacu Pérez Guartambel. Yacu Pérez, un defensor del agua, una persona que sufrió también persecución, que sufrió ataques de parte del expresidente de la República del Ecuador, y que tuvo que pasar también muchos problemas con su familia. Su esposa tuvo también que salir del país porque no podía obtener el documento legal que le permita vivir aquí. ¿Cómo analizar este tema de Yacu Pérez, que viene con este tema de la defensa del agua, algo que él lo identifica incluso cambiándose de nombre, ¿no? A nombre de Yacu, que significa ya agua? ¿Cómo entender eso? Así es, el agua. El agua. A Yacu Pérez ahora, yo lo conocí como Carlos Pérez. Claro, Carlitos Pérez. Carlos Pérez Guartambel fue, lo conocí desde que fue concejal del Cantón Cuenca en el periodo que ejerció con el Corcho Cordero. Con el arquitecto Fernando Cordero. Con Fernando Cordero. Y sí, yo lo he visto siempre como una persona luchadora, empeñosa, preocupada de la problemática social, de la situación de su pueblo, de su gente, y en general de los asuntos que tienen que ver con la comunidad, tanto urbana cuanto rural. Y le conocía también a su esposa, y lamentablemente, como usted anotaba, me parece, falleció por un cáncer que ella padeció. La primera esposa, claro. Y luego, pues ya conocemos un poco más cercanamente lo que ha pasado en los últimos tiempos con él, este acercamiento a la Ecuarunari, su liderazgo dentro de esta organización campesina y su lucha en defensa del agua, que creo que es lo que le catapultó en su imagen pública a nivel nacional, porque ha defendido decididamente que no haya explotación minera, porque hay que proteger las fuentes hídricas. Hoy está casado también con Manuela Pic, ¿no? Bueno, dentro de hizo sus una matrimonios ancestrales, en el ¿no? ámbito de su, exactamente, entiendo que sí. No conozco mucho más ya de su vida privada, poco he tenido contacto después de que él salió de la ciudad, dejó su entorno y se dedicó más bien a su actividad, como un activo político, ¿no? Activista, sí. Un activista político. Entonces no he tenido mucha oportunidad de conversar con él, pero tengo yo conceptos y criterios de la parte de su vida que yo le conocí cercanamente, porque había una cierta frecuencia inclusive que conversaba yo con él. Ahora, claro, la llegada de Yacu Pérez también sí es en alguna medida sorpresiva para la provincia de la Azuay, para la gestión del Consejo Provincial de la Azuay. Está demostrando que el pueblo, la ciudadanía quiere también un cambio, ¿no? Que quiere un giro, que ya estamos agotados, cansados, frustrados, defraudados con lo que ha venido pasando en el entorno político local. Y ven un nuevo liderazgo, una nueva forma de actuar, una nueva forma de comportamiento. Lo que sí me pregunto al mismo tiempo es, bueno, este activismo político, esta forma de comportamiento de Yacu Pérez, ¿va a ser lo ideal para aplicarlo dentro de la gestión ya administrativa del Consejo Provincial de la Azuay? Esa es la incógnita que para mí se abre este momento, por saber con quiénes cuenta, qué equipo tiene de trabajo para cumplir sus objetivos y sus metas, porque a veces en la campaña electoral están los ofrecimientos, un poco a veces un tanto fáciles de decir voy a hacer esto y lo demás allá, pero sin embargo, ¿cuánto de fortaleza tendrá ahora el actual prefecto electo para cumplir ya cuando esté en funciones toda la gestión y los ofrecimientos que realizó? Esta mañana lo escuchaba, por ejemplo, en la parte ya de lo personal, él decía en campaña que iba a bajarse el sueldo a la mitad, y me parece que eso ya lo está por cumplir, está afirmando que efectivamente eso va a pasar. Da un buen ejemplo en el sentido de que
su afán no es llegar a la función pública para beneficiarse personalmente, sino que hay en el fondo ese deseo de servir a la ciudadanía, a la población. Claro, ahora, ¿cómo va a darse eso? ¿Cuánto tiene que repercutir también en los funcionarios que le acompañan allí? Tendrán que todos bajarse a la mitad del sueldo, siguiendo el ejemplo de su jefe, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del asunto de la gestión pública. Yo no conozco muy a fondo si es que eso es tan fácil de decir, ahora todo va a la mitad, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero por lo menos él a lo mejor recibe el total y la mitad dona o sabrá qué hace. O regresa O regresa al propio a la recurso institucional. Habrá que ver cómo lo resuelve. Pero sí me da para pensar un poco que él debería, al mismo tiempo, bueno, si yo lo hago, y si más o menos en función del jefe también va el sueldo de sus colaboradores, algo tiene que pasar allí. Algo tiene que reflejar precisamente esa austeridad que permitiría al mismo tiempo una recuperación económica a nivel del Consejo Provincial de la SUAY. Habría que ver, es un factor interesante, importante, que habría también que analizar para, inclusive que sea a veces tomado en cuenta para otras instancias de poder que también sí se puede lograr regular de manera más adecuada esta parte de las remuneraciones. Ahora, se dirá después, bueno, es que en el sector público hay mejores condiciones y después no tenemos las capacidades suficientes dentro del sector, en el sector privado, quiero decir al comienzo. En el sector público pues tenemos que estar más o menos de una manera atractiva también con las personas idóneas, indicadas para que nos den el apoyo. Todo eso hay que analizar. Y también que ciertos niveles de ciudadanos, empleados públicos también, no sé, pues si pueda ser fácil, reitero, el bajarle su remuneración mensual. Eso en esa parte que es un pequeño detalle inicial. Ahora en la parte ya de la ejecución de sus propuestas y proyectos, en la parte de la vialidad para la provincia de la SUAY, en el asunto de riego, en el asunto de desarrollo de las comunidades, en la agricultura, ahí habrá que ver qué fortalezas tiene, nuevamente repito, para ver con quiénes cuenta, de quiénes se va a rodear, qué profesionales que haya la capacidad adecuada para que le den la fortaleza también, y fundamentalmente en esto, ¿no? Más que en otro que acabo de mencionar, para que haya una buena ejecutoria. Ahora hay otro tema que fue oferta también de su campaña, que tiene que ver con la eliminación de la tasa solidaria. En alguna reunión que mantuvo ya con algunos alcaldes de diferentes cantones, de algún modo varios dicen, bueno, ese ha sido un recurso que nosotros usamos para la vialidad. ¿Cuál sería la alternativa o qué va a pasar con nosotros si se suspende el tema de la tasa solidaria? Además, esto pasa por una voluntad de la Cámara del Consejo Provincial, en donde son los propios alcaldes que están participando, ¿no? Así es. Pero acuérdense que hay municipios que no lo están aplicando, como el caso de Paute, me parece, no sé si Gualaceo. Creo que ellos son uno de los que reclaman. Girón tampoco. Pero reclaman para sí, sí. Claro, tal vez quieren hacerlo directamente. Desde el Consejo Provincial, que es lo que nos decía en cambio Paul Carrasco, que eso se compartía con todos los alcaldes. Claro, ellos reclaman, dice, sí nos llegaba la parte de la tasa, ¿no? Claro, no cobraban ellos, pero se cobraba aquí en Cuenca y ahí iba también al resto de cantones. Pero sin embargo había una resistencia, ¿no es cierto? Porque si hubiese conformidad, en el caso de Paute, por ejemplo, ellos hubieran cobrado. No cobran, pero si a lo mejor reciben del otro lado, un poco contradictoria, entonces la postura, porque deberían decir, bueno, ni cobramos ni nos beneficiamos. Tienen que también presentar el cobro de esa tasa solidaria, porque claro, si son parte del beneficio de eso. Ahora, lo que sí pasó en los últimos meses es que se elevó exageradamente también el costo de esa tasa solidaria, especialmente para vehículos nuevos, entiendo yo, vehículos de cierto costo, y debería moderarse un poco. No sé si Yacu Pérez ofreció eliminar esa tasa, sino más bien, parece que la escuché que iba a la mitad, no sé. Si no, eliminarla. Eliminar la tasa la posición de él ha sido eliminar la tasa solidaria. Pues si lo ofreció tendrá que cumplirlo. Yo creo que ahí sí ya es una oferta del candidato, ahora electo para la función. La obligación para mí, si es que eso fue motivo también, factor para su triunfo,
se tendrá que cumplir. Ahora habría que ver compensando, ¿no es cierto? Exigiendo más lo que debe el Estado a la provincia de La Suay. Entiendo que no se ha pagado el tema de las hidroeléctricas, de las acciones que existen en el ECAUS. Pero es parte de la obligación implícita del Consejo Provincial. O sea, la parte de los recursos públicos que tiene que recibir, de la recuperación de ese dinero de las empresas eléctricas. Pero eso, con o sin tasa solidaria, tiene que hacer Yacuperes, porque eso no puede quedar en el olvido. Sino, mi punto de vista está en que si soy un candidato y durante la campaña ofrezco determinada gestión, determinada actividad, eliminación de cierto tipo de gravámenes, debo cumplir. Allí no comparto porque a veces hemos conversado en el entorno de esta situación de las candidaturas. Oye, me decían, bueno, no importa. Aquí lo que importa es llegar y decir cualquier cosa con tal de llegar. Una vez que estás adentro, ya tendrás cualquier pretexto para decir por este motivo no lo hice. Yo no comparto esa forma y creo que precisamente por ese motivo nos decepcionamos de los políticos, ya no los creemos, porque una cosa es lo que nos dicen mientras candidatos y otra cosa la que ponen en práctica. Por eso insisto, si es que Yacuperes ofreció eliminar la tasa solidaria, tendrá que hacerlo, para precisamente ganar la credibilidad que estamos demandando de quienes están en el poder público. Ahora otro tema es de la posición antiminera, llamémoslo así, la minería metálica concretamente, porque, bueno, Yacuperes ha dicho, hay minería no metálica y minería metálica. La que él, de alguna manera, no está de acuerdo es con la minería metálica, y él ha dicho no solo en las fuentes hídricas, sino él está en total desacuerdo con las minerías metálicas, de lo que yo he podido percibir, esté en donde esté, porque dice el daño es daño a la naturaleza, ¿no? Y bueno, más allá de que pueda existir algún tipo de acuerdo con las comunidades, decirles, vamos a llevarles vía, vamos a llevarles una escuela, vamos a ponerles, yo no sé, el edificio en donde funciona la junta parroquial, vamos a darles todo eso. Más allá de eso, la ciudadanía no está de acuerdo, ya no quiere, no cree en ese tipo de ofertas o de, ¿cómo decirle?, de pagos que puede hacerse. Y lo que dicen es, no queremos minería, es necesario pensar en la defensa de la vida, la defensa del agua, la defensa del ambiente. Y allí entiendo que tiene apoyo de la ciudad de Cuenca en concreto, ¿no? Porque es Cuenca la que le da la votación fuerte a Yacuperes, no así el resto de cantones que medio tuvieron otra opción entre sus candidatos. Claro, Cuenca lo está respaldando. Esa defensa del agua a la que nos sumamos todos, me incluyo, ¿no? Yo creo que es la prioridad número uno para la vida, para un ambiente sano. Y claro, si es que eso está de por medio, hubo además una consulta, esa consulta que ganó ampliamente, mayoritariamente. Acá, sí, en Girón, La Asunción y San Fernando. Más del 80% se votó a favor. Entonces hay un peso enorme. Hay una voluntad expresada. Hay una voluntad, y hay una población, y hay una ciudadanía que está íntegramente de acuerdo con esa postura de Yacuperes. Él va a tener un respaldo total en eso. Pese a que hay voces, ¿no?, todavía que están insistiendo, como escuchaba hoy día alguien representante de la Cámara de Industrias, que defienden todavía la explotación minera, pero yo sí reflexiono de que primero está el respeto a la naturaleza, la necesidad de proteger las fuentes hídricas, de que en el futuro no nos vaya a faltar el agua. ¿Qué hacemos con muchos recursos económicos, con el oro allí en nuestra mesa, si no tenemos agua? Si nos pasa lo que a Venezuela, por ejemplo, que a lo mejor no aprovecharon debidamente los recursos, no invirtieron como debían hacerlo, y ahora padecen por falta de agua, por falta de electricidad. No, me parece a mí que ese factor estaremos absolutamente de acuerdo a la mayoría de ciudadanos. Va a haber siempre algunos que dirán, no está bien, hay que hacerlo de otra forma, se tratará de disfrazar las cosas diciendo que no se afecta, que no hay una afección a las fuentes hídricas, que no se afecta a la naturaleza, pero no es así. Usted y yo hemos investigado, hemos analizado, hemos visto que las cosas no van por ese camino y que generalmente la afección es grave.
y a veces irrecuperable. Pude escuchar también la entrevista con Andrés Robalino, en un medio de comunicación en Ondas Ushuaias, que hablaba precisamente de esa posición. Le escuché, pero a él en una postura fuerte, dura, de defender el tema de las empresas mineras. Yo entiendo y trato de comprender a Andrés, a quien tengo mucho afecto, ¿no? Y espero que nos acompañen algún día de estos. Ya nos hemos de poner en contacto para invitarle a participar en un espacio aquí. Trato de entenderle en el tema de seguridad jurídica, ¿no? Porque entiendo que ya las concesiones se dieron anteriormente, en el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente, ¿no? Y que ya existe de algún modo un avance en cuanto a estudios, una expectativa en cuanto a mercados internacionales, una expectativa en cuanto a dinero que puede servir para pagar obligaciones que existen en el país. Bueno, trato de entenderle desde ese punto de vista, pero realmente le noté un poco, ¿qué le diré?, convencido de que es necesario defender el tema de la minería. Y espero que Andrés nos acompañe. Le hacemos pues desde ahora ya la invitación al economista Andrés Robalino, presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo aquí en la ciudad de Cuenca, para conversar de este tema y poder entender también la posición de la Cámara, ¿no? Porque a todos nos parece que el agua está por sobre todo, la defensa del agua, la defensa del ambiente, la defensa de la vida, como que son identidades de nuestra zona, ¿no? Y aquí en Cuenca, el agua que la tomamos de la llave directamente, ni siquiera estamos, la mayoría de la gente buscando los bidones de agua para comprarlos, sino directamente de la llave de agua. Para nosotros, nos asustamos cuando hay una amenaza al agua. Entonces, trato de entenderle quizás un poco la posición de los empresarios en ese contexto, en ese sentido. Pero se seguirá hablando de la defensa del agua, Eduardo. La inversión pública, y mejor dicho, las concesiones de orden público, en este caso, para la minería, claro que deben tener seguridad jurídica, claro que deben tener garantía, porque no podemos ahuyentar a las personas que quieren invertir en nuestro país. Sin embargo, aquí este es un caso para mí bastante diferente, porque la actitud del gobierno nacional, del expresidente Correa, frente a la resistencia que existió siempre para la explotación minera, y particularmente en los casos de Loma Larga, Quimsacocha, pues no fue tomada en cuenta, no se hizo caso a la población y simplemente se irrumpió allí, se condicionó inclusive en el caso de Cuenca a que se daba o no recursos para que continúe la obra del tranvía. Eso trascendió. Eso fue clarísimo, sí, se habló de eso. Trascendió con el exalcalde Paul Granda. Y por ahí hay una fotografía en la que se le ve en la actitud amenazante al expresidente Correa frente a Paul Granda. Entonces, el asunto es que sí, esa seguridad jurídica debe existir, que la gente debe tener confianza en el Ecuador, pero veamos también qué pasó en el transcurso del tiempo, cómo hemos llegado a la situación actual y por qué no tenemos el derecho ahí sí de revertir las cosas, de demandar, de decir, bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo, la ciudadanía no tuvo información adecuada, no se hicieron los estudios suficientes y necesarios, desde hace mucho tiempo hemos venido diciendo. No hay documentación que garantice que no va a haber la contaminación hídrica y que las fuentes de agua no van a ser afectadas, que el agua que tenemos en la ciudad de Cuenca y en los diferentes sectores de los cuales proviene esa agua y que se benefician no van a sufrir en el futuro. Entonces, es un poco distinto y por eso yo no puedo tampoco sumarme a la postura de los sectores que están defendiendo la explotación minera de la forma que sea. Eso de que va porque va, ¿no? Ahora, algo le escuché también al economista Robalini y decía, es que el tema pasa porque si no hay una extracción que sea formal, viene la minería informal, y es lo que está pasando en muchas zonas y en muchas regiones, que es algo más grave todavía, decía él. Pero es un pretexto, yo lo veo como un pretexto. Porque dice, bueno, nos dejan explotar a nosotros o pues van a ir otras personas a llevarse el oro. No creo que pase. Pero ahí viene el tema de control del Estado también. Exactamente. No creo que pase eso. Hay formas de proteger, así como no permiten el acceso a las minas ahora, a lo que están allí. Pues sí, igual podremos tener patrullaje, una observación permanente de la zona y habrá que controlar. Tendríamos que controlar, sumándome como cuencano, como ecuatoriano,
a defender ese recurso y saber que no está indebidamente haciéndose una explotación artesanal, que sería en este caso. Ahora uno sí ve, ¿no?, lo que ha ocurrido en otros países, en Perú también, que están con este proceso, oír de boca de comuneros, de quienes han vivido en esa zona, y ver luego ya este proceso de extracción, el daño que queda. Y decían, nos ofrecieron las escuelas, claro que hubo escuelas, pero mientras hubo esto, ahora ya no hay ni escuelas, ya no hay profesores, las vías están peor que antes. Claro. Entonces decían, no sacamos nada. Claro, el caso de Venezuela, en donde se está permitiendo la explotación minera artesanal, pero les están explotando a los mineros, porque eso va a poder del gobierno, y luego el gobierno de Maduro está depositado en algún lugar y nadie sabe cuánto de beneficio y hacia dónde está orientado ese recurso que está obteniendo el gobierno de Maduro. Hay esa mañosería también de por medio, esa forma de utilización de recursos públicos que también el Ecuador ha padecido. Todo lo que estamos viendo en el entorno del gobierno de Rafael Correa precisamente nos hace desconfiar de la forma en la que el recurso público, el patrimonio nacional, el recurso minero que tiene el país vaya a ser indebidamente aprovechado o utilizado. Me parece a mí que aquí, por lo menos en el caso de la provincia de La Suay, tendremos que sumarnos fuertemente y decididamente a la actitud del nuevo prefecto. Ahora, también hubo en días anteriores muchos rumores que venían a través del WhatsApp, mensajes que llegaban de este proceso de desdolarización y demás cosas, que por cierto es falso, ¿no? Es falso, son rumores que no tienen nada que ver con la realidad del país, pero es necesario darles recursos al Estado también. ¿Cómo hacer, si no le vamos a permitir la minería, cómo darle recursos también al Estado? Bueno, ya esa parte yo creo que los economistas como ustedes saben mejor qué es lo que se podría y se debería hacer. Pero sí, hay muchas veces rumores falsos, como usted bien anota, esto de la desdolarización. A mí me parece que puede provenir inclusive de la oposición al gobierno del presidente Moreno. No creo que esté por darse esa desdolarización. No, yo creo que es algo totalmente falso. Y que se está buscando más bien desestabilizar aún más al gobierno de Moreno. Se están haciendo esfuerzos a través del Fondo Monetario Internacional, no será lo ideal. Pero más bien es para generar un crédito, de lo que yo conozco, sí. Viene un crédito más bien de apoyo fuerte. Sí, pero bueno, son recursos, ¿no es cierto?, económicos, claro, y tenemos que pagarlos. En algún momento. La pregunta suya era de dónde vamos a obtener esos recursos precisamente para mantener esa economía. Los que tienen mayor conocimiento en esta materia dicen que lo mejor es la gestión que se puede hacer desde el área privada y que se debe dar apertura para que se dé facilidades para la producción, para el desarrollo, para que crezca la economía nacional, como han hecho otros países que, pese a no tener minería, son... Lo importante sería ponerle a dieta al Estado para que baje su tamaño. Es otro factor. ¿No es cierto? Que le permitiría generar ahorro, de algún modo. Es otro factor. Y pedirle a la empresa privada que invierta, que haga toda la gestión y cobrarle impuestos, ¿no? Claro, lo que llamamos el gasto corriente. Reducirlo, ¿no? Reducirlo, el número de empleados, bajar a lo indispensable. Trasladarle esa tarea al privado para que el privado sea el que invierta, fortaleciendo al mismo que vea de dónde saca recursos, que pague adecuadamente, que yo también escucho decir, que cumpla con la ley, pero que pague impuestos y que pague bien, ¿no? Pero claro, es que bueno, eso mismo. Entonces el Estado se convertiría en ese gran receptor de ingresos que le permita de una manera también que obligaciones. No vaya a asfixiar al sector privado. Es decir, tiene que ser las cosas equilibradas. Entonces aquí entramos en el tema de privatización de cosas y oímos privatización también y las personas nos asustamos, ¿no? Claro. Entonces es complicado. Es complicado, por eso decía, no, en esa materia, si bien vamos a conversar un poco, pero no me considero un experto como para dar una opinión precisa al respecto de lo que me acaba de mencionar. Sin embargo, conceptos tengo e ideas existen y pienso que la forma de desarrollo, claro que está en la capacidad que tenemos cada uno de los ciudadanos para apoyar a ese desarrollo, para generar recursos para empresas o la posibilidad también de iniciativas que vayan a colaborar para el desarrollo nacional. Por ahí está el trabajo también fuerte que debe haber desde el propio gobierno, los incentivos, la motivación, las iniciativas que deben ser apoyadas.
ya eso es un campo bastante complejo. Bueno, antes de salir a la pausa, quiero también compartirle algo. Yacu Pérez decía, queremos hacer un referente de defensa del agua, del ambiente, de la vida a Cuenca y la provincia de La Suay. Creo que sería importante también tomarlo desde ese punto de vista. Yo decía, tengo apoyo internacional, está los ojos puestos en esta región, toda vez de este, yo diría, chispazo que está en lo que decía usted, Girón, Asunción, San Fernando, que lanzan ya un fuerte llamado de atención y que quiere ampliarlo a la SUAY y al país. Que bueno, tendríamos un buen respaldo, ¿no? Si es que hubiésemos alcanzado también esa proyección a nivel internacional y que como consecuencia de eso vaya a haber un apoyo, una forma de decir, Ecuador está dándonos de ejemplo, y quizá por allí también una nueva visión hacia el país, desde afuera, para motivar de alguna forma, para proteger lo que estamos defendiendo. De acuerdo. Con su permiso, Eduardo. Salimos a una pausa, volvemos. Tenemos que hablar ahora de nuestro alcalde electo, Pedro Palacios, ¿no? De cómo vieron la campaña, qué pasó, esta sorpresa importante, cómo está este tema de transición y qué le espera al alcalde Pedro Palacios. Ya venimos, no se vayan, ¿no? Está interesante esto. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación. En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Alvear 106 y avenida Vicente Solano. Azogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Grande. Cañar, en la calle 3 de noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. Las noticias más relevantes de la ciudad. El país y el mundo están aquí. Cuenca al día. En sus dos emisiones, de las 13:30 y 19 horas. Telecuenca, el canal de la ciudad. Cuenca, únete por una noble causa. La mejor música con artistas cuencanos y talentos locales. Todos juntos cantaremos, disfrutaremos y sobre todo ayudaremos a nuestra querida Steffi. Este sábado 6 de abril en la Estancia Real, ubicada en la avenida 25 de marzo, vía a La Dolorosa, sector Vivín. A partir de las 12 horas. Te esperamos. Todos con Steffi. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Estamos nosotros en la grata compañía del ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, con quien estamos conversando temas que son de actualidad, nos está actualizando en muchos temas. Bueno, se vivió un proceso electoral importante, habíamos analizado anteriormente el tema de Yacu Pérez, hoy en este momento analizar el tema Pedro Palacios. Bueno, sí, una campaña extremadamente costosa, sí, una campaña de confrontación, una campaña de ideas, una campaña de propuestas, una campaña en redes sociales, logra llegar a ser alcalde de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo analizar este hecho, Eduardo? Un factor que me parece a mí que incidió en el triunfo de Pedro Palacios es precisamente la decepción que generaban otros candidatos que se los veía como los más opcionados y a quienes se los promocionó fuertemente desde el comienzo
de las candidaturas a la alcaldía para la ciudad de Cuenca. Creo que no hace falta mencionarles. Sabemos a quién me estoy refiriendo, pero eso fue un elemento que finalmente fue debidamente aprovechado precisamente por el ahora electo alcalde Pedro Palacios, el ingeniero Pedro Palacios, y que se reflejó especialmente en los últimos 15 días y con más fuerza en la última semana tras la aparición de denuncias en contra de los más opcionados que hablaban de esto del cobro de diezmos, de asuntos un poco irregulares que se habrían dado en las instituciones públicas regentadas por ellos. Ahora, ¿qué hemos visto con Pedro Palacios? Pedro Palacios apareció aproximadamente hace unos 2 años, si no estoy mal, si no estoy equivocado. Lo que me parece interesante de él es que decididamente hablaba ya de que él aspiraba a ser alcalde de la ciudad de Cuenca. Tibiamente al comienzo, apareciendo ocasionalmente en algunos medios de comunicación que le daban oportunidad, formando su propio grupo de seguidores, diríamos así, más que equipo de trabajo al comienzo. Luego se intentó también por parte de él formar un movimiento político, se recogió firmas, es lo que conozco, no alcanzaron el número de firmas necesarios para salir con su propia identidad, lo cual me parece una desventaja cuando finalmente no lo logró. Y claro, en el transcurso del tiempo yo esperaría, en estos 2 años que estoy mencionando, que lo he visto actuar de manera pública Pedro Palacios, esperaría que haya tenido asimismo ya que estaba con una mira, con un objetivo claro de llegar a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, que habrá logrado también acercar a gente y rodearse de elementos capaces, idóneos, para las responsabilidades que tienen que ejercerse, que son múltiples. Usted conoce mejor que yo, usted fue concejal de la ciudad de Cuenca, que son múltiples desde la alcaldía de la ciudad de Cuenca de la que estamos hablando y obviamente en el entorno municipal que implica eso, las diferentes empresas de la municipalidad. Así es, la ciudad me permitió esa gran oportunidad. Y realmente son temas complicados, ¿no? Pero vamos a ir analizando ese tema de Pedro Palacios. El esperar que ahora, cuando haya la transición, primero tenga ya una base, ¿no? Un equipo mínimo de quienes lo van a representar para recibir esa información generada desde la alcaldía de Marcelo Cabrera. La interrumpo. Usted me decía, nace con recogiendo firmas, generando movimiento que no alcanza las firmas y tiene que, yo diría, anclarse a 2 movimientos nacionales grandes, ¿no? Claro, ¿Cree que es posible deslindarse de esos movimientos y decir, muy bien, hasta aquí llegaron, de aquí en adelante voy solo? Lo que le he escuchado decir a Pedro Palacios, porque ahí sí me remito a lo que él dice, que no tiene ningún compromiso más allá del hecho de haber sido auspiciado por esos movimientos políticos para ejercer la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Esperemos que sea así, porque sí me preocupa quiénes son los que están detrás de esos partidos o movimientos políticos. En el caso de Gustavo Larrea, que los antecedentes están ligados muy directamente con el gobierno de Rafael Correa, fue uno de los promotores de Rafael Correa. Hay sospechas de que tenía nexos con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por allí viene también el hecho de que recursos económicos del narcotráfico financiaron la campaña de Rafael Correa, asuntos que están por investigarse, no es una afirmación, por si acaso, tengo que aclararlo. Y también está de lado otro movimiento partido que ni me sé el nombre bien, pero entiendo que pertenece a un hermano del actual presidente Lenín Moreno. Yo creo que ese nexo, si es que no es un cordón umbilical, que sería peligroso, que fuese simplemente una situación coyuntural de campaña o para llegar al objetivo, pues bien. Pero si definitivamente hay ese cordón umbilical al que acabo de mencionar y que hay una dependencia, una injerencia de los 2 movimientos o partidos políticos gubernamentales, nexos con Correa, nexos con Moreno, me parece peligroso. Y ahí empezaría yo a pensar que hay una dificultad, hay una ligera traba, un impedimento quizá inclusive hacia el futuro para que el alcalde electo tenga total
autonomía, libertad para ejercer su función y su cargo. Ahora viene el proceso de transición. Ya el alcalde Marcelo Cabrera le invitó a conversar, vi imágenes, vi la nota ya de este proceso que se inicia. Pedro también estuvo aquí, nos había dicho, bueno, esto no es así tan fácil de llamar y conversar así, es un proceso que hay que seguir. Tengo yo que averiguar bien las cosas, viene todo un proceso realmente de transición. Claro, entonces yo por eso decía hace un momento con la pregunta que quiénes son los que van a recibir esa información y quiénes lo van a dar. ¿Quiénes van a ser de parte del alcalde? Bueno, hay un equipo ya que se ha nombrado, ¿no? Que creo que ya está nombrado, y algunos nombres escuché esta mañana. Sí, generalmente sus directores, básicamente. Directores departamentales, directores de ciertas funciones del municipio. Pero del otro lado, yo creo que Pedro Palacio requiere también personas que vayan con cierta perspicacia, voy a utilizar la palabra. Y cierto nivel de conocimiento también, ¿no? Exacto, con conocimientos, además con una visión bastante clara de lo que están recibiendo, de las opiniones que están mencionándose desde el otro lado, porque me temo, y eso seguramente va a pasar, que se tratará al máximo de dorar la píldora de la anterior administración para decir todo queda, no como decían, claro, hay una frase desgastada, la mesa servida, pero todo queda en orden, todo queda bien. Escuchaba, por ejemplo, esta mañana al secretario de la municipalidad. La deuda que ha adquirido la municipalidad de Cuenca es bastante considerable, empezando por los 51 millones de dólares para el tranvía de Cuenca, deuda al gobierno francés. Mencionó el secretario municipal que hay una deuda de 24 millones de dólares también para el tranvía, por esta falta de opciones que tuvieron, o la imposibilidad que tuvieron de vender los predios de Cayambe, del cuartel Cayambe, y que con eso tenían que financiar los están 75 millones ya. Y hay otros 11 millones de dólares más. 86. Esa cantidad no me la sabía, pero que también tiene que ver con el tranvía. Otro crédito en la banca privada local para pagarle al contratista del tranvía. Y debe ser a corto plazo eso, ¿no? A corto plazo. Estamos con 86 millones de dólares, solo por tranvía. Así de pasadita. Pero rápidamente también hay otro monto que está por reventar y que seguramente va a tener que pagarse por parte de la municipalidad, que son 33 millones de dólares por la demanda que tiene con CCRC, el anterior contratista del tranvía para la ciudad de Cuenca. Entonces sobrepasamos solo por concepto del tranvía, y con estos breves acotaciones que hago, ya los más de 100 millones de dólares, a lo que hay que ir sumando muchas otras cantidades. Entonces fácilmente vamos a superar los 150 millones de dólares posiblemente. Eso solo por el tranvía. Y de allí, bueno, hay un crédito de la CAF, el monto exacto no me lo sé, pero creo que supera los 60 millones de dólares, y otros créditos más y deudas y pendientes que debe tener la Municipalidad de Cuenca. La parte económica es crítica con la que va a recibir Pedro Palacios la Municipalidad de Cuenca. Y por eso decía, el momento en el que esté recibiendo la información, los datos, los documentos de parte de los funcionarios de la Municipalidad de Cuenca, él va a tener necesariamente que ser muy cauteloso, muy tinoso también, y saber a quiénes delega. Porque claro, es muy difícil, y eso es comprensible, que el alcalde electo como tal esté en cada una de esas cosas recibiendo al detalle, pero sí tiene que haber gente delegada por él para que haga ese trabajo un poco más minucioso, de no solamente traigan el papelito, sí, ya está recibido, y que aparezca después como que ya ustedes aceptaron, dijeron que todo estaba conforme. Un poco pasó así cuando Paul Granda dio en la transición para Marcelo Cabrera, más o menos hicieron eso. Es que a veces se trata de llevar la fiesta en paz, ¿no es cierto? Entonces dice, yo no comparto eso. Llevemos la fiesta en paz y avancemos, sí, de aquí vamos para adelante. Pero no creo que eso deba darse. La fiesta en paz vendría si es que es mi hermano, si es que es mi familiar, pues ya sí, pasó. el mismo partido, mismo Pero aquí movimiento. estamos hablando de algo público, de algo que debemos a la ciudadanía, que debe estar claro, que debe estar absolutamente transparente. No me gusta una frase, por ejemplo, que utilizaba frecuentemente en campaña Pedro Palacios, que decía que no hay que ver el pasado. No, yo creo que
en el ámbito público tenemos que ver el pasado, primero para no cometer los mismos errores. Pero hay que estar dando ya un camino o una idea de por dónde va a ir su gestión. Exacto, por eso digo, me está dando esa idea. Y segundo, porque necesito también saber qué me están dejando, pues es parte del pasado. Yo creo que allí tiene que tal vez cambiar un poquito la mentalidad el ingeniero Pedro Palacios, para que la gestión en la alcaldía no esté en ese conformismo lamentable que usted acaba de mencionar. Pero sería grave por también entrar de amiguito y no pasa si no nada. sé en lo que me metí, también sería grave. Por eso. O sea, debe haber alguien ya que se postuló para una candidatura, conocer a dónde está aspirando exactamente. Entrar. Y qué bueno que habría sido más bien con anticipación. Claro, con anticipación. Durante ya la intención de ser candidato y estar en campaña. Ahí pedir las cuentas. Bien informado, bien Claro. asesorado. Eso lo ideal. Pero eso no pasa. No pasa porque hay la improvisación política también. No quiero expresamente decir que eso es con Pedro Palacios. No se está pero hablando sabemos cómo se ubican candidatos, cómo se los improvisa. Y claro, el asunto es estar presentes allí. Algunos por figuretear llegan a eso, o partidos políticos que ponen a alguien porque tiene popularidad y porque piensan que tal vez por ahí puede llegar la opción del triunfo. Entonces, esta parte yo sí le veo compleja, delicada, de mucha responsabilidad, y que el ingeniero Palacios tenga ahí sí la decisión de dejar de lado cualquier asunto de orden personal, político inclusive, pero tener las personas idóneas, los individuos que le permitan a su vez garantizar que él pueda hacer una buena gestión, porque él es el administrador. Sí, yo creo que el ingeniero Palacios debe haber tenido conocimiento, más bien, quizás lo que buscará ahora es verificar que lo que conocía sea lo correcto, o si hay algún tema que esté pendiente, y avanzar. Pero uno de los temas claros y claves es el asunto del tranvía. ¿Cómo lograr que esto funcione? Porque la idea es hacer que esto funcione. Se habla de la tarifa que le escuché a Pedro Palacios decir, es necesario ya que este Consejo Cantonal defina ese tema, que no nos dejen para tener que definirlo nosotros. Bueno, yo creo que tiene una buena parte de razón en eso, en el de esperar que le defina el alcalde que está por dejar la municipalidad. ¿Por qué digo esto? Porque allí hay 15 concejales, ¿no? Sí. Y todo el equipo del tranvía ha estado trabajando, y el propio alcalde que han estado en eso, que en 5 años nos ofrecieron definir precisamente aquello del pasaje del tranvía, y que entendiendo las cosas como deberían ser, si es que han sido personas responsables, capaces, las que están en la municipalidad todavía, están bien empapados, están bien informados, pues pueden tomar una decisión adecuada de la situación real y actual del proyecto tranvía. Y yo también pensaría que sí, pero al mismo tiempo surge en mí una duda, una falta de confianza en lo que ha sido la administración del ingeniero Marcelo Cabrera. ¿Lo hizo bien? Yo mismo me respondo, no hizo bien con respecto al proyecto tranvía. Hubo fiscalización, hubo análisis, hubo profundización del problema por parte de los señores concejales actuales. No cumplieron su rol, no cumplieron su papel. Si usted escucha hablar a cualquiera de los concejales, están más perdidos, como suele decirse, que una gaviota en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, esa falta de conocimiento, esa falta de confianza que se ha generado desde la administración del ingeniero Marcelo Cabrera va a pesar para saber si es que efectivamente lo que él me deja y me da, y a lo mejor le puede dejar un asunto político, decir, aquí está, sí, 35 centavos, yo ofrecí en campaña y yo garantizo que con 35 centavos de pasaje para el tranvía está todo resuelto y va a subsistir el tranvía. No va a ser posible, es imposible con esa oferta de campaña de Marcelo Cabrera, partiendo de eso, que subsista el tranvía y que sea sostenible en el tiempo este proyecto. Pero ¿no sería más complicado si le dejo ahora una tarifa baja, por ejemplo, al siguiente alcalde y no funciona? Pero es que por eso le digo, Patricia. Es decir, luego, no, conmigo sí hubiese funcionado, ¿no? Eso puede decir, claro. Pero por eso digo, si es que responsablemente, la parte primera mía, mi expresión era esa. Más bien debería esperarse, pienso yo, ¿no? Esperar y en el próximo consejo analizar y ver qué es lo que le han va dejado. A tomar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo van a necesitar
los nuevos concejales. Allí hay unos 4 o 5 anteriores, pero que, como dijo, pues, reitero, para mí fueron un fracaso. Los nuevos concejales de la municipalidad, para empaparse, para conocer, y habrá asimismo la dedicación, la preocupación, la decisión, la capacidad, todo lo necesario para efectivamente en poco tiempo, en pocos días ya, resolver el asunto de la tarifa del tranvía. Yo insisto, si es que los anteriores están empapados e hicieron su labor con el alcalde actual y con los funcionarios actuales, ellos tienen mucho más información, y aunque sea una información a veces pobre que les ha llegado a los concejales, pero porque ellos no hicieron el esfuerzo, pero la decisión debería estar a partir de allí, pero no con una... Pero estoy seguro que va a ser una decisión política. Exacto, por eso estoy seguro de por eso. eso sí, no con una tarifa política, porque si pone los 35 centavos y hasta los 89 centavos que habló en un momento el ingeniero Jaime Guzmán, no le pueden sostener al tranvía. ¿Y entonces qué hacer? Un nuevo análisis, revisar, está por encima del Veamos dólar. si es que primero... ¿Cuál es el costo que usted tiene? Veamos primero si es que efectivamente el alcalde, responsablemente el alcalde Cabrera, sus concejales, su equipo del tranvía en este caso, dejan una solución, dejan claro el asunto. Si es que no se da eso y políticamente dejan una tarifa, va a ser un gran problema inicial para el ingeniero Pedro Palacios. Y allí ya viene una labor ya alejada de lo que acabo de mencionar, con un nuevo equipo, con nuevas personas, con nuevos profesionales que tendrán que analizar a fondo, pero no apresuradamente ni políticamente, no por dar contento al anterior administrador, al gobierno, a lo que sea, de que ya está funcionando el tranvía. Ese tranvía debe funcionar. Sí, ya lo terminaron. Yo me opuse desde el comienzo. A mí me habría gustado más que a tiempo se me escuche y digan, esto no conviene, esta obra no está bien planificada. Bueno, en este momento está allá y hay que hacerla funcionar. Por eso, sí, claro. por eso, está allí. Ya. Yo me estoy precisamente poniendo en el escenario. Pero no es solamente el hecho de que funcione, va a ser un elemento útil para el transporte en la ciudad de Cuenca, va a haber una intermodalidad adecuada para que el tranvía tenga una funcionalidad que permita sumar en lugar de restar a la movilidad, va a haber las suficientes estaciones de transferencia, cómo se va a integrar el asunto de los buses, de la bicicleta pública, de las personas que van a pies, de los puntos de abordaje, llamemos así, del tranvía, de las estaciones o paradas del tranvía. Todo eso tiene que estar clarísimo. Acuérdese que usted también hubo una protesta a la que yo me sumé, y quizá fue inclusive el que yo hice ver en primera instancia, esas cabinas que están obstaculizando las calles y que dijeron que después de 2 años se iban a quitar. Las que eso están no va a apegadas pasar. en el centro histórico. Esas cabinas técnicas, no va a pasar nunca. O tendrán que parar el tranvía por 2 o 4 meses hasta que otra vez Se van a soterrar, eso no se va a hacer. Pasan un par de años, decía Garantizo que no se va a hacer. el ingeniero Jaime Guzmán, decía Eso van a hacer. fue el cuento para ese momento pasarse el susto nada más, porque saben que lo hicieron mal. Bueno, pero en fin, hay muchos elementos y factores, y voy a sumar uno más que brevísimamente quiero que se tenga presente, es que el número de unidades que tiene el servicio de transporte con el tranvía no es suficiente a la demanda esperada. 14 unidades. Las 14 unidades, que van a estar 12, se entiende que 12 en funcionamiento, y 14 y 2 deben estar en reserva, ¿no? Ese número no 6 de ida y 6 en vuelta. no cubre la demanda esperada de los 120.000 pasajes. Y se está hablando de que quizá tengamos 30.000 o 40.000 pasajes diarios. Con eso y con un pasaje de 35 centavos se muere el tranvía. O, la otra forma, como ya se ha mencionado, el subsidio. Y se ha hecho pensar, se ha hecho creer a la población, a los ciudadanos, que es algo que nos van a regalar, que el gobierno tendrá que hacerse cargo, que habrá que ir a la gestión con el presidente Moreno. Vea, señor, ustedes nos pusieron el tranvía, ahora menos la platita para sostenerlo. No creo que sea Pero es así. lo mismo que está pidiendo Quito con el metro, ¿no? Está lo pidiendo el mismo. gobierno también que se haga cargo del subsidio para el pasaje del metro. Sí, pero el metro es algo mucho más manejable que el tranvía de Cuenca. ¿Por qué le digo esto? Por el número de unidades, los vehículos, los trenes, ¿no?, que tiene ese sistema. Por la capacidad que tiene cada unidad del metro. ¿Qué capacidad tiene cada unidad del metro?
Si el tranvía de Cuenca se habla que tiene para 200 pasajeros, el metro tiene para 1.500. Cada unidad del metro equivale a 7 tranvías que tenemos en la ciudad de Cuenca. ¿Y cuántos trenes tiene el metro de Quito? Me parece que son 22. Entonces, es mucho más sólido. Es posible que ahí sí, con la tarifa de 45 centavos que he escuchado que se quiere poner al metro, sea sostenible ese proyecto. Son escenarios completamente distintos, el de Cuenca y el de Quito. Y la pero en el tema del subsidio, ambas ciudades estarían pidiendo al gobierno que la apoye. Es que eso le digo, es que ahí con los 45 centavos, si es que es esa la tarifa, solo para el metro, pero porque tendrían que combinar ahí sí también con el servicio de los buses, el transporte público en general, también tendría que haber una variación. Entonces, es algo que hay que analizar mucho más detenidamente, concentrarnos acá en lo que está, el escenario que tenemos en la ciudad de Cuenca, pedir al ingeniero Palacios que allí sea cauto, absolutamente cauto, en el momento en que le fijen una tarifa, él sepa decir las cosas oportunas para que la ciudadanía entienda, y si le dejan sin la tarifa, va a tener que tomarle el tiempo. No creo que eso se resuelva en 2 ni 3 meses. Le va a tomar mucho más. Mientras tanto, son pérdidas que sigue acumulando la propia municipalidad. Pues muy bien. Yo quiero agradecerle al ingeniero Eduardo Cardoso que nos acompaña el día de hoy, en donde hemos podido conversar temas que son sin duda de actualidad. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado hoy. A usted, Patricio, gracias y un saludo para todos. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Esa bondad suya siempre de compartir con nosotros estos espacios de opinión. No olviden acompañarnos a partir de las 13:30 en Cuenca al Día con Lorena Coronel, y a partir de las 19 horas Mauricio Lupercio también con la emisión estelar del noticiero Cuenca al Día. Hasta pronto, que pasen muy bien, que tengan un feliz día. Hasta luego. Telecuenca, el canal de la ciudad.